Hoy queremos hablar del duelo, de ese proceso tan humano y tan poco acompañado, del duelo que no siempre se ve, que no siempre se valida y que muchas veces se vive en silencio. Bienvenidas a Hoy a la Psico, un podcast donde hablamos sobre cómo conocernos mejor, de escuchar nuestros cuerpos y lo que necesitamos. y de los vínculos con nosotras mismas y con los demás, de la fuerza que nace cuando sentimos y actuamos desde ahí. Este es tu momento Para volver a ti. Hola, bienvenidas. Hola, únicas. Aquí estamos de nuevo. Hoy vamos a hablar de duelo porque es un proceso tan natural que muchas veces puede ser muy bonito, pero como su nombre indica, viene de dolor y es un dolor muy interno, es un proceso en realidad que se vive a muchos niveles, a nivel emocional, a nivel corporal, y nosotras le vamos a dar mucha importancia a la parte también relacional, porque el duelo antes se vivía en una comunidad y ahora, bueno, es un aspecto que como sociedad estamos perdiendo, aunque sentimos que estamos recuperando ahora en una nueva era que se está transformando todo esto. También es un momento donde estamos grabando antes de las Navidades y en consulta estamos viendo muchas personas que nos hablan de su duelo personal. Y es que, bueno, ya os explicaremos ahora, pero el duelo es aquello que brilla por la ausencia, ¿no? Y de alguna forma queremos honrar también este proceso porque... Y las personas, y no solo las personas, ahora lo hablaremos también. Poder nombrarlo, ¿no? En una época que pasa a ser también a veces tabú, lo que comentabas, ¿no? Yo creo que a nivel de sociedad el duelo antes se visibilizaba más, o sea, las mujeres iban vestidas de negro y los hombres llevaban un brazalete negro en el brazo y ahora parece que en 2 o 3 días tengas que haber superado la muerte de alguien o de una relación, ¿no? Recordar que también el duelo no solo es por muerte, ¿no? Sino también una relación, un país, algo que para ti era muy importante y perderlo, ¿no? O sea, el duelo implica muchas realidades, también duelo de la identidad, de la salud, de un rol o incluso una imagen de cómo creíamos que iba a ser nuestra vida, ¿no? A veces todo eso pueden ser duelos que puedas estar transitando. Tarde o temprano lo tendremos que atravesar todos en algún momento, es algo inevitable y que poco nos han enseñado a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, queríamos hablar un poco sobre esto, de cómo acompañaros más en poder atravesar, sobre todo, y remarcando que no es una enfermedad, que no es una patología. Yo reivindico mucho de intentar no medicalizar el duelo, que a veces me encuentro clientes que van al CAP y nombran los síntomas y rápidamente se les da antidepresivos y bueno, poder cuestionar. Ya sabes que nunca estamos en contra de la medicación, pero que también se medica demasiado rápido, un proceso natural de la vida, de los ciclos, bueno, de todo lo que implica vivir. Es que, a ver, estamos en una etapa de que toda la parte farmacológica, con el bien de ayudar, bueno, toda la parte médica, hay mucho alivio de la sintomatología o remisión o cortar más bien, ¿no? Que no se sienta, ¿no? Sí, como que asusta mucho este sentir incómodo y desagradable, ¿no? Y se hace, yo creo que también en algunas enfermedades, yo qué sé, tienes una inflamación, tómate un paracetamol, pero, ostras, a lo mejor cortar la fiebre, o sea, vamos como enseguida a cortar esos procesos cuando son el cuerpo intentando hacer un proceso natural. Y avisándonos de algo Exacto. pasa y tenemos que seguir mirando y dándole más espacio para poder digerir, integrar, procesar. Y hay mucha también, cuando hemos hablado en algún anterior capítulo, el último, el anterior, hace 2 capítulos, sobre la categorización, patologización, ¿no? de los procesos, o sea, en este sentido, un duelo, a no ser que se nos convierta en patológico,
es súper natural, y si se convierte en patológico es porque no se ha podido procesar de manera natural, no se ha dado el espacio, pero el cuerpo sabe, y es que es en muchas ocasiones donde llegamos a tener procesos de patología por no cuidar preventivamente y dar espacio a lo natural, a los procesos que el cuerpo ya sabe. Por no mirar, ¿no? Por evitar, por distraerte, por pensar que ahora no te encaja, ¿no? A veces es complicado, ¿no? Porque el duelo nunca nos encaja en nuestra vida, pero necesita encajarse y necesitamos priorizarlo y darle un lugar. Entonces, cuanto menos lo miremos, más nos va a ir dominando. Y el cuerpo es muy sabio, nos envía señales y cada vez cuanto más las ignoramos, más fuertes van siendo hasta que hay un punto que te baja del todo, ¿no? Y ahí es donde aparecen los duelos más patológicos, ¿no? Que implica, bueno, cierta congelación, ¿no? Como si eso que necesitaríamos transitar sintiéndolo, sufriendo, llorándolo, enfadándonos, negándolo también en ciertos momentos, la fase del y si hubiera hecho algo diferente, y si hubiera acompañado, y si hubiera estado más, la Culpa. culpa. Son fases que necesitamos atravesarlas y si no las atravesamos, el cuerpo nos dice, hey, que esto está pendiente, ¿no? Y te va enviando señales, ¿no? Entonces, quizá hoy nuestra reivindicación es ayudaros a daros permiso a mirar estas partes que entendemos y que lo reconocemos en nosotras mismas también, ¿eh? De lo difícil que es quedarte en esos lugares no agradables y que nadie, es lo que decía antes, nadie nos ha enseñado y estamos en una sociedad que cada vez más lo niega más, ¿no? Entonces es casi revolucionario darle un espacio al duelo y al doler y al sentir. Es que, bueno, en esta sociedad donde siempre tenemos que estar bien, ¿no? Y si no estamos bien, parece que vaya algo mal en nosotros. Mm, Claro, yo creo que si entendemos las emociones en sí mismas, la función que tienen y en que estos, o sea, el duelo es, como ha explicado Laura, un proceso de múltiples emociones que a veces se han descrito en fases, pero que en realidad pueden darse de manera también en diferente orden, pero que lo sí, ya importante es no que es se puedan. lineal, ¿no? Sobre Exacto, todo el cambio de Club Ross, que lo hacía como más lineal ahora mismo, ¿no? Es que las fases puedes ir alternándolas, ¿no? exacto. Pero que es un Mm, proceso de dolor que tiene un sentido. Si entendemos que tiene una finalidad, ya que somos tan de buscar la eficacia de las cosas y entender a nivel de resultados, ¿no? Pues sí, tiene un mm, resultado. sí, Esta energía dolorosa lo que intenta es, en último término, poder aceptar mejor esa pérdida tan significativa. Pero claro, esto es un proceso, no podemos pedirnos en fase uno o al inicio es que aceptarlo y ya está, ¿no? Es que esto no funciona así, o sea, necesitamos darnos un espacio para ir digiriendo poco a poco que esa persona, esa situación, ese proyecto o esa cosa que hemos perdido tan valiosa ya no está. Y entonces es aquí donde si vamos atravesando, como decimos, estos procesos, luego como que duele un poquito menos, como que es más sostenible, es más factible para nosotras vivir sin eso. Lo que un día nos parece imposible, de aquí a un tiempo será distinto. Pero claro, esto también se dice, ¿no? El duelo dura un año, ¿no? Como se ya. decía, pero a nivel popular se sigue diciendo. Sí, no, no es verdad. Mínimo, yo siempre digo, para mí implica más tiempo, porque es un reajuste incluso de tu sistema nervioso. Hay algo que necesita procesar y el cuerpo va más lento de lo que la sociedad nos pide. Y cada duelo implicará lo que tenga que implicar, ¿no? No hay un número concreto, ¿no? Para mí no es lo mismo haber perdido a tu madre o una persona o a tu padre o una persona importante, incluso un animal, ¿no? Que hayas querido mucho, que a lo mejor una idea o, bueno, o ciertas relaciones que no te implicaban tanto, ¿no? Es que siempre como trabajamos con los trajes a medida, es que cada uno es único, ¿no? Y cada uno necesitará el tiempo que necesite. Pero démosle, por favor, el tiempo, porque en 2 semanas el duelo no se digiere y a veces hay como una presión interna de, ya ha pasado un mes, debería estar bien. Y yo, pero si lo sano es no estar bien, Mm, no al revés, ¿no? Incluso a veces lo devuelvo, ¿no? De, jolín, es que si estuvieras bien ahora, yo me preocuparía, claro. ¿no? Y es totalmente al revés de lo que la persona espera sentir, ¿no? Mm. Y además que
Como que también se habla ahora de estas dos como circuitos, ¿no? O sea, que podemos estar en el mundo del duelo, en el dolor, ensimismados en ese mundo interno de tanta complejidad, como muy para adentro y muy focalizados en el sentir, pero a veces nos vamos a la esfera de la vida cotidiana y a ratos nos olvidamos para descansar del duelo, ¿no? Y para ocuparnos de las cosas del día a día, de la realidad, de lo presente, ¿no? Entonces, que es bueno ir y venir del uno al otro para poder sostener todo el proceso. Yo, por ejemplo, compartir que en un duelo personal, cuando murió mi padre, pues hace ahora 20 años, yo a los, pues no sé si pasaron 8 años que luego me casé, y ahí yo eché mucho de menos a mi padre. Entonces dices, ostras, me tengo que preocupar porque ahora se me active. No, es que en esa fecha para mí era importante sentir su presencia y no estaba. Entonces también depende de los eventos que te pasen en la vida, o si tienes un hijo, o si tienes una circunstancia, o le echas de menos, ¿no? Que de repente esa persona en ese momento dices, hostias, ahora me haría mucha falta. Entonces, a lo mejor han pasado años, pero surge cuando surge la necesidad de esa referencia. Sí, creo que se entiende mal lo del concepto de que el duelo se supera, ¿no? Es como si fuera algo que entonces lo superas y ya está, y no vuelve a aparecer, ¿no? Yo creo que la importancia de conocer de que a lo largo de la vida habrá momentos donde vuelves a pasar por ese lugar, ¿no? Un poco como una espiral donde vuelves a pasar por ese sitio, ¿no? Pero cada vez desde ángulos diferentes y podrás verlo desde otro lugar, ¿no? Pero sí, ¿no? Hay duelos profundos que tienen que volver a pasar para que puedas irlos digiriendo cada vez más, ¿no? Y es importante, ¿no? Hablando de la pérdida de un padre, ayer justo con mi pareja, él también perdió a su padre, ¿no? Y justo hace 22 años de vida que lo tuvo y 22 años de ausencia, ¿no? Y justo ese momento de la vida, ¿no? Cuando pasas la edad de los padres cuando murieron, ¿no? Lo que decías, ¿no? Tener un hijo, momentos vitales clave, ¿no? Es que, por favor, qué bonito, ¿no? Que nos siga emocionando, ¿no? Y si tenemos este concepto de debería haberlo superado, como si yo ya no tuviera que sentir nada. Te das permiso. Claro, entonces hay algo de poder validar, ¿no? Que cuando intentamos acelerar o minimizar o negar el duelo, lo que ocurre es que entonces se enquista o se expresa de otras formas, ¿no? A veces nos vienen también a consulta personas con mucha ansiedad, síntomas físicos, bloqueos emocionales, irritabilidad, sensaciones de vacío, y cuando rascamos es, ostras, aquí hay este duelo no mirado, no integrado, que no tuvo lugar, que no se hicieron los rituales que a lo mejor necesitaban hacerse para poder integrar, y hay algo de eso de volverlo a honrar. Luego está, una vez me explicaron cómo imaginar una línea del tiempo. En esta línea del tiempo, imaginar que cada vez que ese dolor del duelo aparece, si lo tapamos, es como que vuelve a bajar, vuelve a reprimirse, ¿no? Pero entonces en el tiempo luego volverá a salir, ¿no? Y es como ese intento continuado de emerger, pero que si no le damos espacio, lo que hará es convertirse en un proceso de sufrimiento. También quizá como me doy cuenta escuchándonos, ¿no? De que hablamos de honrar el duelo, darle un lugar, ¿no? Pero a veces a mí me ayuda mucho entender para qué me sirve esto, para poderme darme el permiso, ¿no? Entonces a veces si le damos un lugar al duelo, el duelo sirve para recolocar internamente eso que se perdió, ¿no? Para integrar la ausencia y sin borrar el vínculo, ¿no? Parece como que integrarlo implica que ya no está, ¿no? Es Transformarlo. transformarlo, ¿no? Y poder seguir viviendo con sentido, ¿no? No se trata de olvidar, ¿no? Sino de transformar la relación con lo que ya no está o con la persona que ya no está, pero sigue habiendo el vínculo. Si no, Sí. siempre digo que el amor no se acaba con la muerte, ¿no? Sino que sigue y por eso duele. En catalán, que se llama l'amor y la mort, ¿no? Que es como muy parecida la sonoridad, ¿no? Pero es importante, ¿no? El amor sigue hacia esa persona. Sí, es que es lo difícil, yo creo, como seres, ya no solo los seres humanos, ¿no? Muchos animales, es como estar en ese apego y luego el desapego, ¿no? Es como
una relación amorosa también, hablemos del duelo del amor, ¿no? De la pérdida del amor, de cómo puedo abrirme tanto a una persona para que luego esto, mi vida o sea, no se va a terminar o nuestra relación puede acabarse, o sea, como que al final nuestra vida es nuestra y se terminará cuando se acabe nuestra propia vida, y cómo es asumir que, yo qué sé, ahora pienso en mi tío, ¿no? Que mi tía murió y él tiene 80 años, ¿no? Es decir, ostras, ¿cómo yo vivo después de tantos años sin ella, ¿no? Por ejemplo, esto nos puede pasar a la mayoría, es probable, ¿no? Lo que pasa es que no estamos mirando hacia adelante, pero el asumir, el vivir la vida desde que las reglas del juego son estas, ¿no? De vincularnos, de implicarnos, de apostar por... Es como que la otra cara del amor es el dolor, o sea, son como dos procesos que van como intrínsecamente asociados. Si tú te apegas a algo, luego te va a doler no tenerlo, ¿sabes? Entonces va de esto. Va de esto la vida, ¿no? Claro, es que si no, ¿cómo sería entonces, este miedo social generalizado que hay en hacia miedo el dolor, al compromiso, ¿no? para que no duela? O sea, al final es esto lo que hay detrás de muchos Tinders, Grinders, amores superficiales, más utilitarios, sexuales, que detrás hay mucha necesidad afectiva. Y de vínculo más íntimo, con más profundidad, ¿no? Sí, sí. Y ahí en el seguir como honrando desde el amor, ¿no? También que cada uno haga lo que necesite. Hay personas que a veces necesitan seguirle hablando a la persona que ya no está, ¿no? O ir al lugar donde están enterrados. Otras personas a veces puedes encender una vela y darle un lugar, o simplemente parar un momento y tener ese pensamiento hacia esa persona. Cada vez también desde una parte más espiritual que siento que crece en mí, ¿no? Hay algo de verlo. Me acuerdo mucho cuando murió mi abuelo y al cabo de ese fin de semana estaba en un festival de música muy divertido, pero tuve un momento de conectar con la ausencia. Me aparté y me fui a un lugar como más tranquilo y apareció un arco iris enorme y fue como, wow, eso es como esa señal, ¿no? de él, ¿no? Y cada uno podemos verlo desde los lugares que necesitemos y todo estará bien mientras te ayude a integrar, mientras te ayude a darle un lugar, a honrar ese amor que fue y a recolocarlo dentro de ti. Es un momento precioso, hay algo de sensibilidad en ello, ¿no? Y poderte abrir a otros, que a veces pensamos que estamos muy solos en este duelo y cuando lo nombras, también muchas personas han vivido quizá no la misma experiencia, pero experiencias parecidas, ¿no? Y encontrarás más sostén del que quizá en un silencio tabú puedas encontrar, ¿no? Sí, además es normal estar en bucle, ensimismados, en el recuerdo, como fuera de sí, como que algo cognitivo no acaba de funcionar bien porque realmente el cerebro y todo el cuerpo está en otros procesos, Está es normal, reajustando, en claro. realidad. Pero qué bueno es compartir, ¿no? La necesidad de la tristeza a nivel social, porque las emociones son muy sociales y eso es lo que nos gustaría también que se fuera entendiendo, de que necesitamos del otro para poder procesar del todo esa emoción. Entonces, que tengamos un impacto, claro que no va a vivir exactamente nuestra tristeza la otra persona, pero lo de las penas compartidas pesan menos, es verdad. Y si de alguna forma tú sientes que hay otra persona acompañándote, pensemos otra vez en el pasado, ¿no? Que antes los duelos es verdad que duraban más, se daba más espacio a hacer todos estos rituales. Que yo no abogo con lo que decía antes de que las mujeres tengamos que vestir de negro, ¿eh? No es eso, ¿eh? Pero es más como mínimo se visibilizaba que esa persona está durante un año mínimo en duelo, ¿no? O el brazalete, ¿no? Había algo obvio que ahora no se da, ¿no? También cada vez más como mucha incomodidad, ¿no? Cuando alguien comparte, ¿no? Tengo muchos clientes a veces que han perdido a alguien y nombrarlo también incomoda a ciertas personas, no es tan fácil, ¿no? La neurona espejo del otro asusta, remueve, a veces no sabes bien qué decir, ¿no? Y acordaros que muchas veces no es decir nada concreto, pero poder decir algo como, pues qué duro, qué difícil, estoy aquí, ¿qué necesitas de mí? ¿Cómo te acompaño? ¿No? Es como, jo, venga, transicionemos juntos. O veamos una peli juntos, o estemos juntos sin hacer nada, ¿no? O sea, es como
es la compañía sin que haga nada. Estamos en una sociedad muy resolutiva y tenemos que ir más al sentir, al parar y al no hacer. Es que es así, el duelo es la máxima representación de esto. Y por eso incomoda tanto, ¿no? Igual sí. Es que es una pena porque antes es eso, yo creo que había más normalización de procesos humanos y ahora está como, no sé, es que se pasa demasiado rápido por tantas cosas. También se integraba más, ¿no? En la sociedad. Yo recuerdo a mi madre hablándome, ¿no? Que en el pueblo la persona que había muerto se acompañaba en casa, las personas iban a la casa, Está una había más tiempo, una semana. semana. Ahora es como un proceso tan rápido, tanatorio funeral, ¿no? En casi 48 horas todo el proceso tiene que haber sido, y hay un acelero en un momento que estás en absoluto shock que me No te da parece tiempo. desgarrador, ¿no? Entonces, si le podemos dar este lugar, ¿no? Como más lentitud a todo este proceso, por favor, Es ¿no? que es Entre necesaria todos. la lentitud. Yo creo que esto ya es un cuestionamiento social que cada vez nos estamos cuestionando más de hablar en este podcast, porque hay muchas cosas que no se dan, no estamos pudiendo hacer bien como personas, pero no, la carga no está en nosotras, está en esta dinámica social que Sí, hay. es el peligro a veces de categorizar todo como salud mental individual, como si Mm, fuera del individuo, cuando cada vez muchos procesos que vemos también es algo social, de mm, sociedad, mm. que está generando este sufrimiento, ¿no? Y el no acompañamiento al duelo, el no No da permisividad, espacio, no no da da, tiempo. no, es imposible. También con los niños, ¿eh? Esto también sería Mm, interesante para un podcast específico, ¿no? De cómo mm, acompañar, pero que por favor entre todos los integremos también, ¿no? Que tengo mm. muchos papis o mamis que intentando hacer lo mejor que pueden, como que los apartan de procesos para que no sufran, ¿no? Pero lo que les hacemos Ay, es sí. no integrarlos en partes naturales y aún hacérselo más Y complicado, ¿no? además ellos lo hacen muy natural, lo hacen mejor que los adultos, Totalmente, sí, porque sí. no tienen estos tabús, ¿no? Ya no tienen No, estas prohibiciones. Entonces, si se escuchan, lo naturalizan mucho mejor. Entonces, es una pena tapar ese proceso porque ellos saben, claro que necesitan ciertas rutinas y seguir, no solo estar en el duelo, pero lo saben procesar mucho mejor que los adultos en términos generales. así que nombremos las cosas por su nombre, ¿no? Mm, No digamos que se ha ido, se ha dormido o como muy abstracto. mm, Utilicemos las palabras que son, tanto a los niños como a todo el mundo, ¿eh? mm. Al final es nombrar la muerte, y cada vez cuanto más la puedes nombrar, más se integra, ¿no? A mí las sesiones de acompañamiento al duelo, que es una especialidad que me gusta mucho, me ayuda mucho a conectar con la vida. Cada vez que Mm. salgo de una sesión así, no sé, me emociono y me remueve, pero me ayuda a pensar cómo quiero vivir, ¿no? Que esto de la vida, bueno, que tiene un fin y que creo que nos puede ayudar, ¿no? A veces pensarlo así, no para angustiarnos, sino como No. para cuestionarnos cómo quiero vivir. Es transformador, hay mucho Mm, aprendizaje. Normalmente en un proceso de dolor, luego salimos reforzados porque cambia algo dentro Hay nuestro. una transformación profunda del Mm, ser y hay mm, algo muy potente en ello, mucho. ¿no? Así que... Y también querría decir mm, algo con una frase que cuando me la dijeron me quedó, ¿no? Que era como, a veces estar bien es estar mal, ¿no? total. Que lo que toca en estos casos es estar mal y eso es estar bien, eso es lo normal, Es lo es sano. lo sano. Mm. O sea, que quedémonos con eso. Si estás en un proceso así, date ese permiso, Te haz abrazamos esta fuerte, afirmación. ¿no? De lo difícil que es, validamos ese lugar, ¿no? De dolor, y recuerda que poco a poco la intensidad, ¿no? Yo me llevo mucho la metáfora de que al principio son como olas seguidas que no puedes casi ni respirar entre una ola y la otra. Poco a poco no dejan de venir las olas a lo largo de la vida, pero hay más espacio entre Mm. una y la otra para poder ir respirando, ¿no? Y irlo integrando desde ahí. Y si en Navidad te pasa, darle un espacio, pon una silla a esa Mm, persona, a ese un proceso, brindis, un nómbralo, brindis. ¿no? Sí. Háblalo. No eres tú solo el que lo está Mm, viviendo, todo el sistema familiar también, por mucho que los mm. otros no lo nombren. Y a veces la valentía de nombrar cambia algo en todos, ¿no? Bueno, te haces cargo de una necesidad del grupo, del sistema familiar Mm, y seguro que todos lo necesitan. O sea que vamos a darnos más permiso. a sentir. Sí. Vamos cerrando y muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Una abrazada. My friend, it's been a while with all
so tired of wanting more than this. I know it, but what am I to do? I need some space to breathe.